infantil y él se ha formado en en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, que es una institución bastante reconocida en México. Entonces, doctor, muchas gracias por asistir. Antes de la exposición del doctor, vamos a poder oír un caso clínico y presentado por la doctora Fátima Nina. Ella es residente de terapia intensiva del Hospital del Niño y posterior a este, pues vamos a poder oír la disertación del doctor Javier Burgoa. Entonces, Fátima, por favor, empieza. Muy buenas noches a todos los presentes. No sé si pueden ver la presentación. Sí, se puede ver. Sí, bien. Muy buenas noches a todos. Ponemos a consideración el siguiente caso clínico. Se trata de una paciente de sexo femenino que actualmente tiene 8 meses de edad, procedente y residente de la ciudad de La Paz, que ingresó a nuestra institución en fecha 24 de agosto del presente año por un cuadro clínico de 3 días de evolución caracterizado por accesos de tos. Posteriormente, intercurrente con alzas térmicas no cuantificadas, hiporexia y adinemia con datos de dificultad respiratoria e hipoactividad, motivo por el cual la madre acude en primera instancia al Hospital La Merced, donde ante los datos de dificultad respiratoria se inicia aporte de oxígeno suplementario por mascarilla facial, se inicia líquidos periféricos y se da rescates con salbutamol ante datos de hiperactividad bronquial. Sin embargo, al evidenciar que la paciente se encontraba con antecedente de cardiopatía previa, decide su transferencia a nuestra institución ingresando en fecha 28 de agosto. Dentro de los antecedentes personales de importancia, tiene controles prenatales en 4 oportunidades, es el 6º embarazo, nació a las 36 semanas en el Hospital de la Merced, donde el postnatal inmediato ocurrió sin intercurrencias, tiene las vacunas de los 2 meses sin contar con las siguientes. Dentro de los antecedentes familiares, una madre de 42 años que es ayudante de albañil, un padre de 38 años que es albañil, actualmente incapacitado por una fractura de miembro superior derecho, tanto abuelos maternos fallecidos y los paternos vivos aparentemente sanos y los hermanos sin alguna otra intercurrencia. Ingresa con los diagnósticos de sepsis a foco pulmonar, una neumonía a focos múltiples, un síndrome de Down por fenotipo y una desnutrición aguda grave y talla baja, con el antecedente de una cardiopatía diagnosticada 3 meses previos a su internación de una CIB y un ductus arterioso persistente. Esta es la placa de ingreso de fecha 28 de agosto. Sin la paciente durante sus primeras horas de internación en el hospital intercurre con mayor datos de dificultad respiratoria, datos de insuficiencia, motivo por el cual se decide su ingreso a la terapia. Se es acoplada a ventilador mecánico desde fecha 28 hasta el momento. Se procedió a una extubación programada en fecha 1 de noviembre, sin embargo, con una mala evolución es vuelta a intubar y se realizó una traqueostomía en fecha 10 de noviembre. Dentro del uso de vasoactivos, intercurrió sí con el uso de los mismos desde fecha 29, con adrenalina y noradrenalina, los cuales se fueron titulando según evolución. Actualmente se encuentra con dobutamina a 0.3 microgramos kilogramo minuto, que se ha ido titulando de igual manera según evolución clínica. Estas siguientes son la cronología radiológica de la evolución de la paciente, donde podemos ver datos de justamente falla cardíaca con presencia de infiltrados intersticiales bilaterales secundarios a congestión pulmonar por la cardiopatía de base, asociados a su vez con una complicación de tipo infeccioso, en este caso una neumonía. Sí,
Como podemos ver, las placas en los diferentes momentos de evolución han ido en deterioro. Es por eso que en fecha, con un control ecocardiográfico de 7 de noviembre, donde se evidencia una CIB perimembranosa grande, un ductus arterioso persistente de 7 milímetros, una dilatación severa de cavidades izquierdas con una función ventricular izquierda conservada, se decide ingreso a quirófano en fecha 19 de noviembre para un cierre de CIB con parche Dacron, un ductus arterioso persistente que se ha ligado y una reinserción de válvula tricuspidia, donde el tratamiento postoperatorio fue realizado con migrinona. Esta cirugía justamente en pos del cierre de corrección de esta cardiopatía para resolución del problema pulmonar en primera instancia. En la parte infecciosa, sí, la paciente presentó neumonías recurrentes asociadas a ventilador, con últimos controles de cultivos donde no se evidencia desarrollo bacteriano. El último ciclo de tratamiento recibido fue en base a vancomicina por 7 días e imipenem por 14 días. Esto considerando que fue el tercer esquema antibiótico que utilizó durante este tiempo intubada en nuestra terapia. Como podemos ver en los siguientes cuadros, esta es la cronología de la evolución en la parte infecciosa, con un incremento y un decremento posterior de los glóbulos blancos, con cambios justamente en los reactantes de fase aguda, de acuerdo a la evolución de la paciente. Otra intercurrencia que tuvimos con la pequeña fue justamente en el área nutricional. Sí presentó datos de desnutrición aguda grave. Actualmente se trata el mismo con nutrición mixta en el post de ganancia de peso, justamente para poder realizar una extubación programada, considerando que ya la paciente fue operada y se resolvió el problema cardiológico de base. Actualmente los diagnósticos son un choque cardiogénico bajo manejo, postoperada una CIB cerrada con parche Dacron, un ductus arterioso persistente ligado, una reinserción de válvula tricuspidia realizada el 19 de noviembre del presente año, una telectasia izquierda remitida, un síndrome de abstinencia bajo manejo, un bloqueo auriculoventricular en remisión, una desnutrición aguda grave bajo manejo, un hipotiroidismo central bajo manejo, un síndrome de mala absorción y un síndrome de Down por fenotipo. Gracias. Bueno, como pudieron apreciar, este es un caso clínico a partir del cual el doctor Javier Burgoa nos va a poder brindar la disertación del día de hoy, que es choque cardiogénico. Entonces, doctor, darle la bienvenida, nuevamente agradecerle el tiempo y bueno, puede iniciar. Muchas gracias, doctora Fuentes. El agradecido soy yo. Eventualmente, en este contexto uno ve más de pronto la participación del infecto, del intensivista. Entonces, como vamos a ver en este contexto, el cardiólogo tiene mucho que ver, como lo habíamos mencionado alguna vez que habíamos conversado. Cuando tenemos un choque séptico purito, pues todo queda más claro. Cuando tenemos un choque cardiogénico purito, pues mm, también está el camino relativamente llano, pero cuando todo empieza a mezclarse es cuando estamos en conflicto, ¿no? ¿Qué es qué? Entonces, antes de empezar, vamos a hablar del caso que se presentó, un caso interesante. Nos vamos a conversar al final de la exposición. Nada más quería preguntar a la residente, a la doctora, ¿cómo se llegó al diagnóstico o cuál fue el criterio para diagnosticar choque cardiogénico? Mil disculpas, doctor, no pude escuchar la pregunta. ¿Cuál fue cómo se llegó al diagnóstico de choque cardiogénico? ¿Cuáles fueron los criterios de diagnóstico?
Justamente el diagnóstico se lo puso posterior a la cirugía cardíaca, debido a que, bueno, la paciente sí salió con una falla cardíaca, ¿no? La cirugía que se realizó fue bastante, fue importante, de bastante duración, la resolución igual fue bastante complicada. Sí, actualmente se encuentra con uso de milrinona, el cual fuimos titulando ya para retiro. Y pues bajo ese contexto, en una primera instancia, luego de la cirugía se puso el diagnóstico. O sea, es decir, el criterio de cómo se definió como choque cardiogénico fue el uso de aminas, algo así. Sí, por la disfunción cardíaca que presentó posterior a la cirugía. Ok. Se ve bien, ¿no es cierto? Sí, doctor, se ve bien. Ok, gracias. Vamos a empezar entonces. Este, indudablemente el definir el shock cardiogénico es bien importante, dado que las connotaciones o la connotación relacionada básicamente con el, eh, con la evolución y el pronóstico, este, eh, es importante tomar en cuenta como en todo en medicina, la definición, ¿no es cierto? Entonces, como mencionaba, vamos a hacer algunas puntualizaciones del caso y, y luego vamos a tener quizás las cosas un poquito más claras, ¿no? Entonces, bueno, entonces la definición de shock cardiogénico es un estado agudo de suministro de oxígeno inadecuado en relación con las demandas tisulares, secundaria una función cardíaca insuficiente. Entonces aquí se desprenden tres puntos importantes. Primero, que es un estado agudo, suministro de oxígeno inadecuado y función cardíaca insuficiente. Esos tres parámetros se consideran para definir un shock cardiogénico. Entonces, la unidad fisiopatológica del shock en cualquier sentido es la microcirculación, ¿no? Entonces, necesariamente debe documentarse una alteración en la microcirculación. Entonces, simplificando, ¿cómo es que definimos shock cardiogénico? Insuficiencia cardíaca sistólica. Vamos a puntualizar algunas cosas. Cardíaca sistólica más disoxia celular. Entonces, la disoxia celular debe estar establecida, ¿no? Eso es bien importante. Una vez que se tiene esto, recién podemos avanzar, ¿no? Aquí, entre comillas, la definición, ¿sí? La definición de lo que es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca no es sinónimo de shock cardiogénico. Si bien tenemos ahí las definiciones que dan tanto referencias de pediatría como de cardiología pediátrica, quizás de las que más leemos, y define la insuficiencia cardíaca, no el shock cardíaco, la insuficiencia cardíaca como la incapacidad del corazón como bomba para mantener un gasto cardíaco adecuado y satisfacer las demandas metabólicas tisulares. Entonces, como vamos a ver, esto no necesariamente es cierto, de hecho no es cierto, ¿no? Vamos a generar un poquito de controversia acá, pero vamos a ver que básicamente esta es la definición de shock cardiogénico y no de insuficiencia cardíaca en sí. Entonces, ¿cuál es la definición que se propone? Es que es una condición en la que el daño funcional o estructural difuso de la miofibrila o una sobrecarga hemodinámica excesiva produce una disminución de la fracción de expulsión. Entonces,
el punto crucial aquí es la fracción de expulsión. Debe estar disminuida esta fracción. Y algo que es importante es que puede tener o no disminución del gasto cardíaco. Entonces, otro punto importante a tomar en cuenta, especialmente en el paciente crítico, en el que el gasto cardíaco es una, un valor que utilizamos bastante. Puede haber insuficiencia cardíaca con gasto normal o con gasto elevado inclusive, ¿no? Entonces, el gasto cardíaco no es sinónimo, o sea, un buen gasto cardíaco no es sinónimo de suficiencia y un gasto insuficiente no es sinónimo de insuficiencia cardíaca, valga la redundancia. Obviamente, las causas comunes de shock cardiogénico, las cardiopatías congénitas, la miocardiopatía dilatada, y la miocarditis, yo creo que es de las más importantes. Las demás, relativamente importantes en relación a la frecuencia, pero quizá concentrarnos en estas tres. Entonces, en relación a lo que vamos a hablar, básicamente va a hablar de shock cardiogénico en un paciente en ausencia de cardiopatía congénita, porque como vamos a ver posteriormente, el tener una cardiopatía congénita, digamos, inclusive simple como la que se presentó en el caso, modifica el enfoque que se dé a un paciente con shock cardiogénico. Entonces vamos a partir de los conceptos iniciales, vamos a ver que contractilidad es nada más un componente de la función cardíaca, de la función ventricular, que es la capacidad intrínseca de la miofibrillia para cortar su longitud. Algo que es importante considerar que es esta capacidad de acortar su longitud es independiente de pre y postcarga, por lo tanto es complicado evaluar, es complicada la evaluación de la contractilidad de forma independiente, dado que el ventrículo está sometido a pre y postcarga todo el tiempo. Entonces, una manera de medir es la elastancia máxima, como vemos en el panel A de la derecha, un bucle volumen presión de ventrículo izquierdo, vemos que la presión creciente del ventrículo izquierdo, mientras menos volumen quede en el ventrículo izquierdo al final de la sístole, representa una elastanza máxima mayor y por lo tanto una contractilidad mayor. Y como vemos en el panel de la derecha, un aumento de la contractilidad precisamente es a mayor presión del ventrículo izquierdo, menor volumen del sistólico. Esto significa que tiene mayor contractilidad. Esto es, les reitero, es complicado de medir en la realidad clínica, pero se puede. Otros conceptos, el de precarga, que es la longitud de la miofibrilla en reposo inmediatamente antes de la contracción ventricular. Algo que es importante también recalcar es que muchas veces se realiza se hace la analogía entre precarga y presión venosa central o volumen, ¿no es cierto? Frases como hay que precargar al paciente en el entendido de que hay que pasarle volumen y no es tal, ¿no? Es decir, la precarga es una propiedad específica de la miofibrilla del corazón. Evidentemente está relacionada con la presión venosa central, evidentemente, ¿sí? Pero no necesariamente es lo mismo. Entonces, un valor, entre comillas, normal de presión venosa central no necesariamente significa que es el adecuado de precarga, ¿no? Y la poscarga, que muchas veces se considera también el sinónimo de resistencia, en realidad se define o obedece a la ley de Laplace, que está en relación al estrés parietal sistólico, que el estrés parietal sistólico es directamente proporcional a la presión intraventricular por el radio y es inversamente proporcional a dos veces el espesor, ¿no? De la pared. Entonces, nuevamente, pueden haber pacientes que tengan insuficiencia mitral, por lo tanto la presión intraventricular está disminuida y por sí mismo el ventrículo izquierdo tendría una poscarga disminuida independientemente de la presión arterial o de la resistencia que ofrezca la aorta, ¿no? Entonces, otro punto importante que hay que tomar en cuenta cuando uno habla de precarga, poscarga y contractilidad, ¿no? Esto como un primordial en relación a la insuficiencia cardíaca, que es un paso previo al shock cardiogénico. Como hemos dicho, la insuficiencia cardíaca más disoxia
más disoxia celular, es la definición de insuficiencia cardíaca. Entonces aquí nada más las relaciones entre precarga y poscarga. Nuevamente es importante tomar en cuenta esta relación que está presente todo el tiempo. Y un poquito nos vamos a quedar con las bases moleculares que de un tiempo a esta parte, en los últimos 30 años, han revolucionado el manejo y entendimiento de la insuficiencia cardíaca. Para entender shock cardiogénico, debemos tener presentes las principales bases moleculares, ¿no? Vamos a ser muy puntuales en esta presentación. Entonces, básicamente que el origen de todo es la generación de hipertrofia patológica. Como en todo el corazón, como todo músculo, tiene una fase de hipertrofia fisiológica, la cual está mediada por señales específicas. Sin embargo, como vemos acá, el estrés mecánico, básicamente la sobrecarga hemodinámica y algunas aminas endógenas, adrenalina, no adrenalina, tienen vías de señalización independientes, pero que terminan con factores de transcripción que generan hipertrofia patológica, básicamente la fosfolipasa C, proteína quinasa C, y el complejo calcio-calcineurina es uno de los principales. También la quinasa dependiente de calcio-calmodulina, vía histona, una de las más representativas, ¿no? Y donde se están eventualmente enfocando algunos objetivos farmacológicos para el futuro, ¿no? Nuevamente, la hipertrofia patológica o inadaptativa. Vemos como vía proteína G, la fosfolipasa C, diacilglicirol trifosfato de inositol, actúan sobre el retículo sarcoplásmico, liberando calcio, complejo calcio-calcineurina. Y la proteína quinasa C con el mTOR principalmente, ¿no? Que son marcadores sarcoplásmicos de hipertrofia inadaptativa, ¿no? Entonces, vemos que precisamente el estrés mecánico y las catecolaminas endógenas, y más si utilizamos catecolaminas exógenas para el tratamiento, generan hipertrofia inadaptativa, obviamente es algo necesario, pero es algo que debemos tomar en cuenta, ¿no? El shock cardiogénico en relación a insuficiencia cardíaca como primordio está ahí. Otras anormalidades de acoplamiento, excitación, contracción, básicamente relacionadas con la biodisponibilidad de calcio sarcoplásmico. Tenemos eh, uh, dos canales que se van modificando en lo que es la insuficiencia cardíaca, que son el receptor de la ranolina 2 y el cerca, ¿no? La ranolina básicamente otorga calcio almacenado en el retículo sarcoplásmico durante la sístole para el acoplamiento del calcio a la maquinaria contráctil, y el fosfolandano cerca básicamente lo que hace es regresar el calcio que no se haya utilizado para almacenarlo en el retículo sarcoplásmico. Ambas condiciones están modificadas tomando como efecto neto un balance positivo de calcio en la diástole. Este calcio diastólico genera potenciales, puede generar postpotenciales que son prarritmogénicos, y además este calcio por un canal sodio-calcio se libera durante la diástole. Entonces, para el siguiente ciclo sistólico, el calcio total intramiocitario es deficiente, ¿no? Entonces, cada vez los acoplamientos son menores en conjunto. Entonces, es una de las propuestas en relación a las bases moleculares, ¿no? De la insuficiencia cardíaca. Nuevamente, la activación génica que se tiene con varios estímulos. Obviamente tenemos los fisiológicos, pero a la izquierda podemos ver que hay quinasas promotoras de actividad mitogénica, donde la proteína G nuevamente genera un efecto importante. Y
algo que ya vamos a empezar a ver, citoquinas, que a través de la cadena RAC-Sejun pueden generar como ente final una alteración irreversible del ADN y apoptosis. Nuevamente, a manera de resumen, ¿no? La carga excesiva, sensores mecánicos, transducción de señales sarcoplásmicas, factores de transcripción, para generar una función de bomba cardíaca alterada, ¿no? Esto que parece ser relativamente abstracto o molecular, en la práctica clínica lo utilizamos a diario, ¿no? Con objetivos farmacológicos establecidos hace años y con adecuada respuesta. El receptor de la rianodina y el cerca, como habíamos mencionado, una alteración de la biodisponibilidad del calcio sarcoplasma. Y a partir de aquí vamos a tener a la actriz principal de lo que es el shock cardiogénico, el shock en general, que es la mitocondria, ¿no? Está documentada la disfunción mitocondrial con limitación de formación de ATPs, pérdida de carnitina que no se utiliza, todo eso que sustancias reactivas de oxígeno, que que traducen el grado de disfunción mitocondrial que se presenta no solo en el shock cardiogénico, sino en la mayoría de los tipos de shock. ¿Qué es lo que pasa en el cardiogénico específicamente? La señalización de las vías que habíamos visto previamente generan una alteración en la biodisponibilidad de ácidos grasos, que son básicamente los que dan energía al músculo cardíaco, a diferencia de la función cerebral, que depende de glucosa. El corazón básicamente basa la formación de su propia energía en metabolismo de ácidos grasos. Entonces, esta alteración en la señalización genera una alteración en la cadena de electrones, rotando, si vale el término, el sustrato, y dejando a los azúcares la generación de ATPs, que como sabemos comparativamente con los ácidos grasos es menor, y obviamente el ciclo de Krebs se acentúa en su función, reemplazando la cadena de electrones en la mitocondria, y en el contexto de shock, la hipoxia celular genera producción de lactato, ¿no? Entonces, de igual manera, con mucha menor producción de energía, ¿no? Entonces, esta es la alteración intracelular principal que se encuentra en el shock cardiogénico. Obviamente la mitocondria tiene una relación directa con lo que es la generación de caspasas vía un oncogen BCL2, también conocido en disfunción miocárdica, ampliamente conocida, y pues la activación de caspasas promueven la muerte celular programada, una apoptosis clásica, podríamos decir, que se sostiene en el shock cardiogénico. El óxido nítrico muchas veces es amigo, a veces es enemigo, a veces el bueno, a veces el malo. En condición de estrés oxidativo dado por el shock cardiogénico, sí hay un incremento de sintasas básicamente endoteliales, como también están presentes en el shock séptico. El shock cardiogénico no es la excepción, pero vemos que la estimulación de generación de estrés oxidativo mediante la mitocondria también se establecen, ¿no? Y alterando también canales de calcio cariolares. Por lo tanto, el óxido nítrico, al modificar la biodisponibilidad de calcio y acentuar la disfunción mitocondrial, también va a estimular caspasas específicas que van a generar apoptosis. Una vía clásica alterna, digamos, de apoptosis.
El estrés oxidativo, como habíamos mencionado, la fosfolipasa C, a través de la fosfolipasa C, los mediadores eh, mm, endógenos, eh, como la endotelina, la angiotensina, el factor de necrosis tumoral. Ahorita vemos que si bien está como un medidor de inflamación, también está relacionado con inflamación e infección, como vamos a ver luego. Las sustancias reactivas de oxígeno, con la interrelación con la mitocondria, nuevamente el citocromo C, la cascada de caspasas y apoptosis, digamos, un mecanismo apoptótico clásico eh, terciario, digamos. Ahora que hemos visto de una manera muy puntual las bases moleculares, vamos a ir cada vez más hacia lo clínico, ¿no? Hacia lo que uno quiere saber, qué voy a hacer si tengo un paciente con shock cardiogénico, en qué momento hago la disposición, cómo lo voy a evaluar. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver algunas curvas, algunos bucles ahora, como el volumen ventricular al final de diástole, versus el volumen sistólico, volumen stroke, como se menciona en alguna otra literatura. Entonces tenemos el punto A fisiológico y vemos esta desviación a la derecha de la curva que presupone la ley de Flan-Starling, donde vemos que a mayor volumen diastólico final puede de alguna manera sostener el volumen latido, ¿no es cierto? Inicialmente parten de un punto común, pero posteriormente, a medida que el volumen latido se va haciendo menor, obviamente el volumen diastólico final va a ser mayor y de alguna manera va a tender a sostener el volumen sistólico, si bien no lo va a hacer del todo. Entonces, esta es una gráfica de cómo es el comportamiento de volúmenes intraventriculares en pacientes con insuficiencia cardíaca. Aquí, nada más para esquematizar, tenemos la presión telediastólica del ventrículo izquierdo versus el volumen sistólico, volumen stroke, para ver cómo se modifica de diferentes poscargas. Cuando la poscarga disminuye, obviamente a menor presión telediastólica del ventrículo izquierdo corresponderá a un volumen sistólico mayor y con una curva pendiente constante. Sin embargo, cuando la poscarga es elevada, obviamente presiones telediastólicas mayores del ventrículo izquierdo generarán más bien un volumen sistólico proporcionalmente menor hasta quedar en una curva perpetua descendente, ¿no? Y en el esquema de la derecha, algo que sí es importante en monitorización, quizá en el medio tengamos un margen de desmedro en relación a esto, y monitorización continua de curvas de presión y de volumen sistólico, que no vamos a entrar en detalle, pero algo que se utiliza bastante para ver básicamente respuesta a volumen original en shock cardiogénico, no tanto en el séptico, pero podría en algún caso hacerse la analogía, es la elastanza dinámica, ¿no? La elastanza dinámica con la desviación a la izquierda presupone una mejor respuesta al volumen, ¿no? Algo que es importante porque el patrón de precarga variable, contractilidad disminuida y precarga y poscarga elevada, que es un patrón hemodinámico relativamente clásico en lo que es el shock cardiogénico, no siempre es cierto. Tenemos pacientes que tienen shock cardiogénico con resistencias bajas, ¿no? Entonces, eh, eh, no necesariamente pasamos porque necesariamente tengan que ir con cuidado con los líquidos, ¿no? Sino más bien reanimar, quizá no enérgicamente, pero sí aportar el volumen, ¿no? De pronto queda nada más pasarle diurético y inotrópico al shock cardiogénico, y eso es un error también, porque como en todo tipo de shock, un poquito menos o un poquito más de volumen impactan negativamente en la mortalidad, ¿no? Este es
Este es un diagrama que es importante de tomar en cuenta. Son asas de relación volumen-presión, volumen en final de diástole versus presión intraventricular, ¿no? Entonces arriba tenemos en lo que es A, la relación volumen-presión al final de sístole, y la línea negra con curva ascendente de abajo es la relación volumen-presión al final de diástole, ¿no? Entonces tenemos el bucle verde. En A este es lo que representaría el volumen sistólico. Vemos que este volumen sistólico en condiciones normales, aquí tenemos este, lo que es la eh, contracción isovolumétrica, periodo eyectivo, relajación isovolumétrica y nuevamente fase de llenado, ¿no? Es, esta área que suele traducirse también como área de, estrés, de trabajo sistólico, cuando pasa a B, que habíamos visto cuando habíamos visto la curva de Fran-Starling, obviamente el bucle se hace mucho más pequeño, ¿no? Y al hacerse mucho más pequeño, obviamente lo que queda reducido es el volumen sistólico, ¿no? El volumen stroke. ¿Qué hace, qué hace la fisiología cardíaca? Pues la relación volumen-presión al final de diástole prolonga este volumen final de manera tal que compensa el bucle para que en el periodo eyectivo y al completar el ciclo cardíaco normal, el volumen sistólico pueda restablecerse de algún modo, ¿no? Si no llegar a la normalidad, de algún modo pueda compensar, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa normalmente en la insuficiencia cardíaca. Y si va acompañada de disóxido celular, pues definitivamente estaremos en el contexto de shock cardiogénico, ¿no? Y este es el diagrama que yo creo que debemos tener en mente cada vez que vemos un paciente con shock cardiogénico, con shock en general, precisamente porque si bien hay guías y todo, entre comillas, está establecido, la realidad es que cuando estamos frente a un paciente catalogado como shock, cada paciente evoluciona diferente y muchas veces nos dan más dolor de cabeza que, que, que soluciones. Y los que están en la terapia intensiva todo el tiempo, con seguridad podrán aseverar de que de que esto es cierto, ¿no? Cada paciente es diferente y muchas veces hacemos todo lo que en teoría debería hacerse y el paciente va mal, ¿no? Entonces, eh, aquí tenemos este diagrama que es muy interesante, en el cual podemos ver que hay una fase que es dependiente de suministro y otra fase que es independiente de suministro, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos tratar es de evitar el umbral de anaerobiosis. Una vez que pasamos el umbral de anaerobiosis, independientemente de la disponibilidad de oxígeno, el consumo de oxígeno va a ir en decremento y la extracción obviamente va a ser menor. Entonces, ¿esto qué significa? Que estamos llegando a una fase estable de disfunción mitocondrial o de estrés mitocondrial. Entonces, ¿a qué tenemos que tender a pasar? En dar en que la disponibilidad eh, de oxígeno sea cada vez mayor, pero con una extracción aceptable, ¿no? Alrededor, bueno, aquí de un valor eh, mm, aproximado de un 25% de extracción. Por lo tanto, el tener un consumo de oxígeno relativamente elevado durante fases iniciales de shock, independientemente del que sea, es un dato favorable, siempre y cuando los parámetros de microcirculación, independientemente del que nosotros consideremos, este, acorde, ¿no? Obviamente que vamos a querer menos consumo y menos extracción de oxígeno, siempre y cuando la microcirculación con el biomarcador, evolución clínica, evolución del ventilador, evolución de incremento de aminas, todo aquello vaya en concordancia, ¿no? Entonces,
Este gráfico yo creo que sí es algo bien importante para ustedes, para tener claro la evolución y en qué momento están, ¿no? Entonces, quizá cuando llegan a la guardia, independientemente, bueno, sí, que el 20, que la hemodinámico, que la mina, que los laboratorios, que las gasos, yo creo que es importante preguntarse, ¿no? Porque este es como una fotografía de la función mitocondrial, ¿no? Entonces, básicamente preguntarse, ¿y cómo amaneció la mitocondria, ¿no? Porque ese es yo creo que el punto crucial del intensivista. Es decir, la mitocondria viene mal, pues la guardia se va a poner mal y pues hay que echarle ganas. Y si de pronto vemos que la mitocondria cada vez te está dando eh, la, la, te está traduciendo de que sí está aprovechando, está consumiendo un poco más, pero mientras tú le garantices la disponibilidad de oxígeno, la entrega de oxígeno, pues va a ir mejorando poco a poco, ¿no? Entonces yo creo que ese es un objetivo clínico que se debe perseguir en pacientes con shock cardiogénico y con cualquier tipo de shock. Algo de la monitorización en shock cardiogénico, vemos variación porcentaje de variación de la presión de pulso, el flujo aórtico, pero algo que es importante, quiero también ponerles a consideración, es la potencia cardíaca. También se puede medir como índice de potencia cardíaca en pediatría. De hecho, en pacientes con shock cardiogénico lo hacemos de rutina en el hospital, en el materno infantil, con una consideración pronóstica importante. Vemos aquí cómo al incrementar la poscarga en la curva de presión de ventrículo izquierdo y obviamente un decremento del flujo aórtico, la potencia cardíaca se mantiene estable, ¿no? Entonces, este sí es un marcador terminal, digamos, de función miocárdica, de reserva, ¿no? Entonces, cuando el índice de potencia cardíaca se altera, sí es un dato ominoso, ¿no? Esto se ha estudiado mucho más, obviamente, en pacientes adultos isquémicos, pero no deja de tener una correlación en pacientes pediátricos, ¿no? Vean cómo el, el, el índice de potencia cardíaca con resistencias bajas, como es de suponer en la mayoría de pacientes con shock séptico, tiende a ser más alta, ¿no? Porque precisamente la fórmula viene relacionada con la presión arterial media y con índice cardíaco, ¿no? Entonces, como sabemos, fases iniciales de resistencias bajas generan hiperdinamia con índices cardíacos altos, ¿no? Por eso el índice de potencia cardíaca en fases iniciales puede tender a estar alto en el shock séptico, pero en el shock cardiogénico no solamente que concentra a resistencias relativamente altas, sino que tiende a disminuir y ser un marcador como lo había mencionado previamente, ¿no? Algo que también es importante para cuando manejamos ventilación mecánica es disminuir el estrés parietal, ¿no? Podemos, independientemente de la estrategia, por decir, como en el caso, una ventilación mecánica para un paciente con sepsis a foco pulmonar, una neumonía, la estrategia ventilatoria sí es importante. Si de pronto le vamos no nos vamos a ser permisivos con la presión positiva y la presión intratorácica va a tender a negativa, la presión transmural se va a incrementar, ¿no? Entonces, si queremos aliviar un poco el ventrículo izquierdo, pues tendremos que sostener presiones positivas en el espacio intratorácico, en la medida de las posibilidades, ¿no? Obviamente dependerá de la comorbilidad, quizá la asociación choque séptico por foco pulmonar con shock cardiogénico sea una de las más complejas de manejar, ¿no? Esto es algo que recientemente también se ha documentado. El shock cardiogénico en pediatría, en las variantes hemodinámicas. Como ven, la variante caliente, la variante shock caliente seco, de hecho está eh, eh, claramente ahí se especifica como que no sería shock cardiogénico, pero sí podemos tener pacientes con shock cardiogénico con resistencias vasculares sistémicas bajas,
y con cuñas normales, ¿no? Entonces, siempre y cuando se documente, reitero, la disfunción ventricular sistólica y la disoxia celular, pues podemos clasificar hemodinámicamente cualquiera de estos pacientes. Obviamente que el que no queremos es que el, el- el clásico, ¿no? Que tiene un índice cardíaco bajo, tiene resistencias altas y la cuña alta, ¿no? Entonces, ahí sí, sí, yo creo que creo que es el paciente que menos queremos ver, ¿no? En relación a las aminas, eh, yo entiendo que como intensivistas, eh, quieran, no sé, tener como que una guía clara, ¿no? Si uno dice, bueno, a ver, quiero que me digan qué le pongo, ¿no? ¿Qué y a cuánto le pongo si tengo este caso? ¿No? Eso es más o menos lo que uno quiere, ¿no? Y quiero saber si me va a mejorar la mortalidad, va a disminuir la morbilidad, quiero que engrane con el pelotpec, con cualquier este, eh, score de gravedad. Pero aquí nada, nada está escrito. Si bien hay sugerencias en las guías, sugerencias bien establecidas, este, nunca engranan justamente en el paciente que no tiene. De hecho, la, las guías de shock cardiogénico en pediatría dicen que todavía el medicamento Gold de inicio, de primera elección, es la dobutamina, ¿no? Sin embargo, pues, tiene también sus bemoles. De hecho, lo vamos a comentar más ratito. Yo particularmente no le hubiera puesto glutamina al paciente que se presentó, ¿no? Entonces eso también hay que individualizar en cada caso, ¿no? No hay como a este paciente qué le pongo, dígame doctor cuánto y de qué le pongo y con qué le asocio. Y si me pasa qué más le voy a asociar. O sea, no, eso no existe, ¿no? Y menos en terapia intensiva. Los que están en la terapia intensiva saben perfectamente a lo que me refiero, ¿no? Puede tener una orientación, pero nada por sobre el juicio clínico, ¿no? Y más que todo en la terapia intensiva. Ahora para la parte infectológica, ¿no? Entonces, quizá ya hablando del hemodinámico, ya lo hemos refrescado, pero la miocardiopatía séptica ya es establecida hace alrededor de unos 5 años ya con criterios definidos. Los mecanismos están más que claros, pero yo creo que el punto crucial, el punto clave de esta diapositiva es precisamente ver esto, ¿no? La modificación, la rotación del sustrato energético, ¿sí? Hablando de beta oxidación, y la disfunción mitocondrial. Yo creo que este es el patrón clave que nos genera el dolor de cabeza cuando tenemos un paciente que cumple criterios para shock séptico y además tiene involucro cardíaco, ¿no? Porque tendremos que manejarlo como dos tipos de shock que son relativamente diferentes en el comportamiento hemodinámico, pero que deben ser tratados de manera simultánea para el beneficio del paciente, ¿no? Entonces ha ido evolucionando han ido evolucionando las definiciones de miocardiopatía séptica o de pacientes con shock séptico y que tienen disfunción multiorgánica como criterios de compromiso cardiogénico. De hecho, el compromiso cardiogénico en pacientes sépticos se ha documentado al inicio del 1920, la década de los 1920, inclusive previos a la era antibiótica de Fleming. Entonces, eh, como les digo, obviamente tenemos aquí definiciones, digamos, nuevas, por decirlo de algún modo. Hemos tenido como en todo un freno en la evidencia con el COVID. Estos son datos que los hemos ido adquiriendo alrededor de hace unos 3 años. Pues, ¿cómo definimos que un paciente tiene más compromiso miocárdico? Pues que tiene una FEI menor a 40, acortamiento de áreas menor a 33, una ITB en el flujo, puede ser en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, si es que no se tiene obstrucción, o tomada directamente pasado los senos de Valsalva en la aorta, menor de 14 centímetros.
un patrón hiperkinético, más bien tener una ITB aórtica más de eh, una ITB mayor de 20 centímetros, acortamiento de áreas mayor a 58, pero con una frecuencia cardíaca menor a 106, ¿no? Eso obviamente en un contexto no pediátrico, no es que estén específicamente realizados para, para niños, ¿no? Y el ventrículo derecho que de pronto tiende a soslayarse en la, en los pacientes con shock cardiogénico, a lo mejor nada más falla izquierda, pero la falla izquierda también genera falla derecha, ¿no? Con hipertensión, por hipertensión venocapilar e hipertensión pulmonar secundaria, y más si tienen neumonía, ¿no? Entonces, realmente estos niveles de presión sistólica y diastólica están relacionados a personas adultas. Entonces, el área de final de diástole mayor a 0,8 en relación a la relación ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y como les había mencionado, también pueden haber pacientes hipovolémicos, ¿no? Esos pacientes con hipovolemia o hipovolemia relativa, que son sépticos y cardiogénicos, tienen ITVs bajitas, tienen, bueno, onda E del flujo mitral con el Doppler pulsado menor de 67 centímetros segundo, y un índice de colapso de vena cava superior, en este caso superior, mayor a 39, ¿no? O sea, vena es colapsable, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos tener también patrones de miocardiopatía séptica que requieren volumen, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cómo evalúo? Quizá no, aquí empezamos mal, ¿no? Porque aquí el delta de variabilidad del pico de flujo de la aorta de flujo aórtico con modificaciones de la frecuencia respiratoria, es decir, del patrón respiratorio en inspiración-expiración, sea mayor a un 20%, que no lo tenemos a la mano, pico o paico, no lo tenemos a la mano. Si es positivo, podríamos utilizar otras variables, ¿no? Relacionadas con pacientes que van a ser respondedores a volumen, pasarles lactato. Si no, pues si todo está bien, entonces irnos a las variables hemodinámicas. Si tenemos resistencias eh, bajas, si tenemos hipotensión, pues epinorepi. Pero si está bien, entonces nos vamos con datos indirectos de alteración en la microcirculación, índice cardíaco, saturación venosa central o mixta mayor a 70, que tengamos un clearance de 24 horas que sea menor al 10% del esperado. Bueno, entonces le puede poner Dobuta y Mirri más, y si no, pues ya estamos bien. Entonces, ya con las definiciones, el por qué y qué hacer, pues todo estaría bien. Y les reitero, eso en la realidad no pasa, ¿no? Cada vez tenemos más problemas con este tipo de pacientes. Obviamente la disfunción mitocondrial y el shock séptico ha sido absolutamente eh, eh, comprobado, ¿no? Nuevamente, hablar del citocromo C, ¿no? En la fase 4 de la cadena de electrones, una de las principales complicaciones que tenemos. Este, de por sí la carnitina tiene problemas para meterse a la mitocondria, además de la hipoxia y generar glucólisis anaeróbica. Entonces, esto tiende a perpetuar. Entonces, tiene que ser nuestro objetivo de tratamiento, ¿no? El concepto de necroptosis, pacientes sépticos que vía factor de necrosis tumoral pueden ensamblar un necrosoma, y obviamente vía mitocondria genera estrés mitocondrial, alteración del DNA mitocondrial, y podrían generar apoptosis. Obviamente, si hay algunas caspasas que no sean la 3, la 9 y la 6, podrían generar un feedback negativo y ser un factor protector. Pero si la necroptosis se establece, es un círculo vicioso, ¿no? Que va vía mitocondria, factor de necrosis tumoral, mitocondria y necroptosis, ¿no?
Por si fuera poco, cada vez salen más evidencias. Es un grupo de 13 pacientes con shock séptico, pediátricos con shock séptico, todos oncológicos, pero vean cómo no es algo al azar, ¿no? Hay mutaciones mitocondriales, es decir, en las personas que tienen, porque bueno, es una propuesta, ¿no? Pero eh, eh, pacientes que tienen mutaciones mitocondriales, para variar justamente de la citocromo C oxidasa, de la que tanto habíamos hablado, ¿no? El citocromo C, justamente esta oxidasa está mutada. Aquí vemos que 9 de 13 pacientes tienen mutación mitocondrial con shock séptico, oncológico pediátrico con shock séptico. Entonces, cada vez todo está claro, ¿no? Eh, yo creo que todos hemos aprendido del COVID. Obviamente, como pediatras estábamos un poquito al margen, si se quiere. Eh, Sin embargo, el campo de la terapia intensiva, la infectopediátrica y la cardiopediátrica, una vez que tuvimos el inflamatorio multisistémico, pues ya todo cambió. Eh, Sin embargo, el poder identificar el patrón inflamasoma piroptosis, una vez que se conforma el inflamasoma, es el precursor de todas las modificaciones vía piroftosis que se producen en el PIMS, ¿no? Que tuvimos en oleajes post olas de contagio, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se fue desnudando esto? Porque habíamos visto pacientes que se parecían mucho al Kawasaki. No sabíamos si era la infección, si era el COVID que había inducido el Kawasaki, si era el COVID mismo el que había generado el inflamosoma. Y cuando nos echamos para atrás y empezamos a revisar lupus, artritis reumatoide y Kawasaki, vimos que el inflamosoma era un factor común, ¿no? Entonces ya pudimos ver la luz y pudimos ajustar el tratamiento paciente con inflamatorio multisistémico. Entonces, a propósito de qué esto, a propósito de que de pronto vemos pacientes febriles, y de pronto está febril por algo autoinmune o por algo infeccioso, ¿no? Y de pronto pueden ser los dos, ¿no? Puede que lo infeccioso haya generado una cascada autoinmune, ¿no? Entonces hay que controlar ambas partes, ¿no? No necesariamente es uno o lo otro, pueden ser ambas, ¿no? Y para documentar pues este patrón de inflamasoma piroftosis, se ha documentado la asociación con daño cardíaco ya desde hace mucho, ¿no? Entonces, cuando vemos el shock séptico y si realmente los pacientes pediátricos generan disfunción miocárdica, viendo con scores de gravedad, con usos inotrópicos, con daño renal, vemos que realmente no había nada concluyente. Miren, estamos hablando de 2014, que no había nada concluyente, ¿no? Daño miocárdico, aquí un poquito se desprende el Kaplan-Meier, pero en días de estancia hospitalaria te quedaban casi igual, ¿no? Los que habían tenido disfunción miocárdica versus los normales. Igual en variables ecocardiográficas hemodinámicas, realmente no había nada eh, llamativo, ¿no? Sin embargo, el daño miocárdico ya se ha establecido, ¿no? Fracción de eyección bajita es proporcional, a la mortalidad estimada, ¿no? Vía scores de riesgo, ¿no es cierto? Y este es un dato más reciente, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con shock séptico y tiene criterios de daño miocárdico, pues sí debemos preocuparnos, ¿no? Y la miocardiopatía séptica, ya casi para terminar, pues eh, es interesante esto porque inicialmente teníamos pacientes con shock cardiogénico, o sea, como en el ejemplo, hacían shock séptico y bueno, tenían una FEBI de 70, ¿no? El paciente séptico con FEBI de 70, le ponían norepi y bajaba a 40, ¿no? Es decir, pero si le puse norepi, aunque le haya puesto poquito,
y las resistencias no se me han modificado tanto para que un daño o baje tanto la fracción de eyección. ¿Por qué? ¿No? Esta era la duda, ¿no? Entonces tenemos que puede haber disfunción biventricular, pero algo que es importante tomar en cuenta, y es algo que quiero también que quede como mensaje, es que el shock séptico puede tener disfunción diastólica de ambos ventrículos, ¿no? La disfunción principalmente diastólica del VI, que traduce en sistólica del VD por la hipertensión pulmonar, hipertensión venocapilar, pero también puede haber falla diastólica del ventrículo derecho. Entonces, pacientes no respondedores al volumen y que dicen, bueno, le pondré amina, pues a lo mejor son fallas diastólicas del ventrículo derecho, eso habría que documentarlo con vía ecocardiográfica, por vía ecocardiográfica, y tomar nuevos objetivos o nuevos targets en relación a la resucitación con volumen, ¿no? Previos al inotrópico. Algo ya conocido, ¿no? Este tropo, especialmente la tropo T, la troponina T se correlaciona con menor sobrevida, ¿no? Eso está absolutamente documentado. Y la falla diastólica, que el cardio no se vaya de la valoración cardiológica sin hacerles una función diastólica, que tarda 30 segunditos con Doppler tisular, ¿no? Entonces, y obviamente ya tenemos criterios. Estos criterios los utilizamos en el hospital desde hace unos 3 años, ya que se estableció ya que se consolidaron los criterios de daño cardiológico en shock séptico. Entonces, algo que sí o sí debe hacerse, porque de pronto pensamos de que es suficiente el volumen que le hemos pasado y ya no va a dar más. Y le ponemos y nos pasamos a la mina y resulta que pueden ser respondedores modificando la, la precarga, es decir, pasarles el volumen y midiendo ITV en tracto de salida de ventrículo izquierdo o onda en flujo mitral con Doppler pulsado. O sea, hay varias herramientas que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Nada más para reiterar que esto ya está claro, ya está documentado, fases de disfunción diastólica. La falla diastólica es súper importante en el shock séptico. La función mitocondrial, disfunción mitocondrial traduce una alteración del desensamble de la maquinaria contráctil, porque para que el miocito cardíaco necesita mucha más energía para desensamblar que para ensamblar la maquinaria contráctil. Entonces, la falla diastólica pues, es lógico que se espere, ¿no? En pacientes con shock séptico. Para finalizar, este es un mapa de la operación Overlord en Normandía en la Segunda Guerra Mundial, la invasión anfibia más grande de la historia, que se planeó por meses se tenía todo claro, y el día ¿no? el 6 de junio del 44, precisamente los que habían planificado todo con su comandante general y de la Unión de los Aliados, el general Eisenhower, justamente uno de las tropas principales que iban a desembarcar en Omaha por detalles de logística y de clima, no pudieron rebatir la artillería alemana que los esperaba y fue un infierno, ¿no? Entonces, no digo que espero que lo tengan en cuenta porque así pasa, pero les reitero, cuando pensamos que ya tenemos la guía, ya tenemos qué voy a hacer, qué cobertura, ya tengo los antibióticos, tengo las aminas, tengo el ventilador, tengo todo. Si no abrimos la mente y pensamos en red, nos puede jugar todo en contra, ¿no? Entonces, eso como un mensaje del shock séptico relacionado a falla cardíaca, ¿no? Yo creo que ese es definitivamente un reto. Como les decía, cuando va por separado, pues no hay tanto problema, pero cuando va así, como vemos, tienen muchas cosas en común. Sí nos puede jugar en contra. Si nos ensañamos mucho con el séptico, nos puede ir mal con el cardiogénico y al revés, ¿no? Entonces yo creo que considerar de que puede pasar esto de lo simultáneo nos va a ayudar a mejorar la sobrevida de estos pacientes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Doctor, muy interesante la analogía que acaba de presentar, ¿no?
Y realmente es muy loable, ¿no? La capacidad del doctor de simplificar realmente un tema tan complejo y no adecuarlo, ¿no? Para el entendimiento de todos los asistentes, y me incluyo. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que apuntar todos nosotros y realmente fue muy plácido escuchar su exposición. Nada más eh, quitarle unos minutos más de su tiempo. Se han generado algunas preguntas y por favor, de los residentes quisiera pedirle que nos ayude a contestarlas. Una de las primeras preguntas de ellos es, ¿cuál es la utilidad de los biomarcadores en la falla cardíaca? Considerando que tenemos algunas limitaciones en algunos puntos, ¿no? Otras ciudades del país. Sí, quizá previo a eso, retomar así muy puntualmente el caso, este, lo que se ha visto con mayor beneficio, digamos, es la microcirculación, independientemente del biomarcador cardíaco, ¿no? Entonces, en este caso, por eso para mí era importante saber cómo habían documentado el shock cardiogénico y manejarlo en ese sentido, porque podemos tener pacientes con aminas que no tienen disocia celular, ¿no? Entonces el paciente ya salió del shock, ¿no? Entonces probablemente puede estar en la fase terminal. Quizá el hecho de la dopamina bajó las resistencias vasculares y aumentó el hiperflujo y por eso el paciente se puso tan grave. No es usual operar un paciente menor de un año de una CIB, por muy grande que sea, ¿no? Porque los primeros meses tenemos resistencias altas todos, ¿no? Y más si era un down, ¿no? Me llama la atención esa evolución y, y por eso, o sea, el contextualizar un paciente fuera de cardiopatía congénita, porque todos eh, la entrega y consumo se calcula en relación a gasometrías bajo el principio de Fick, ¿no? Que la circulación, el QP y el QS están separados, ¿no? Entonces, en este caso, su QP sí estaba contaminado por sangre oxigenada y más si tenía un foramen, aunque no tenga, entre comillas, este, repercusión hemodinámica, sí generaba una contaminación oximétrica del atrio derecho, ¿no? Entonces, tener una saturación venosa central, o peor si era mixta, podría sub o sobrevalorar el contexto hemodinámico, el taller hemodinámico gasométrico de este paciente. Entonces, de ahí la importancia del eco. Para lo de los biomarcadores, la troponina T es universal, es decir, yo creo que existe en cualquier lugar en el país donde se vean este tipo de pacientes, ¿no? Obviamente en primer nivel no se los van a ver. Claramente se ha documentado la relación directa como vimos en ese Kaplan-Meier, como vimos la relación con la mortalidad, ¿no? Directa. Entonces, troponina T es muy difícil que no se tenga en un medio crítico, ¿no? De todas maneras, otros biomarcadores de daño miocárdico, como el ProBNP, no solamente porque no son fáciles de poder adquirir, sino que lo que se ha documentado en población pediátrica con shock cardiogénico exclusivamente, no se ha visto, digamos, una correlación directa a diferencia de las troponinas, ¿no? La troponina T y la troponina I pueden ser tranquilamente un valor, inclusive de un valor de seguimiento, especialmente en pacientes con miocarditis, probablemente viral, pueden correlacionarse, ¿no? El ProBNP se puso un poquito más en boga en inflamatorio multisistémico durante pandemia, pero les reitero, no es una limitante, ¿no? Entonces, si uno quiere un biomarcador de daño cardiológico en pacientes en shock, que puede ser mixto o que esté en séptico, aunque no cumpla criterios ecocardiográficos de cardiogénico, con tener troponina sería suficiente, ¿no? Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta acá que nos dicen, ¿cuál es el impacto de tener no poder negativizar balances acumulados y sean siempre positivos en la falla cardíaca? Sí, ¿no? Impacta negativamente de forma directa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que les menciono, cada paciente es diferente. Quizá hablamos un poquito el mismo idioma más con residentes del materno infantil, porque de pronto tenemos una rutina de evaluar a pacientes sépticos, ¿no? Entonces,
Como les mencionaba, nosotros nos basamos en la valoración cardiológica en el séptico. No deja de tener la valoración diastólica porque es sumamente importante. Uno dice, quizá en paciente séptico que además tiene daño cardiogénico, este, le pongo, le pongo más volumen, no sé si deba hacerlo, si se me va a poner peor viendo que su FEBI está baja y que le he tenido que subir aminas, le pongo más volumen o me espero. Porque si me espero, a lo mejor por los sépticos se me va a poner mal. Entonces, a partir de que tenga disfunción o falla diastólica, les reitero, el cardio que vaya a evaluar, no va a tardar mucho, es nada más utilizar el tisular, entonces te va a poder decir, no tiene falla diastólica, entonces si no tiene falla diastólica, sí debemos ser muy cautos en el tema del volumen, ¿no? Entonces, y si hablamos netamente de cardiogénico, pues sí es un problema, ¿no? La falla cardíaca que no pueda librarse de balances positivos más acumulados impacta negativamente en cualquier tipo de shock, más en el cardiogénico, ¿no? Entonces, de pronto ahí evaluar la necesidad de reemplazo renal o ajustar la dosis diurética, ¿no? Porque el negativizar súbitamente también genera, genera problemas, ¿no? Entrar en el contexto de síndrome cardiorrenal es mucho más complejo y acentúa el riesgo de mortalidad de estos pacientes, ¿no? Gracias, doctor. Le leo la siguiente pregunta. Dice, en pacientes con disfunción cardíaca, hipertensión pulmonar e hiperflujo pulmonar, ¿qué inotrópico considera mejor entre el uso de dobutamina, adrenalina y milrinona, considerando que entre sus efectos puede tener un efecto de vasodilatación pulmonar? Sí, como les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo me hubiera quedado con adrena purita, ¿no? O sea, digo, pues le dejas adrena y no pasa nada, ¿no? O sea, sí le vas a incrementar un poquito el consumo de oxígeno miocárdico, de acuerdo, pero el problema con la dobutamina es esa, ¿no? Como les mencionaba, no se puede, a ver, este cardiogénico con neumonía que tiene CID y es down, dale dobutamina, si no, mirginona, si no, o sea, no hay una receta, ¿no? Entonces, cada paciente, y mucho depende del taller. Obviamente, en pacientes que tienen shunts de izquierda a derecha con hiperflujo pulmonar, ni la obviamente en el prequirúrgico, ¿no? Entienden, en el postquirúrgico, pues, de acuerdo con la mirginona, aunque más bien quizá ahí sí hubiera sido la dobutamina, ¿no? Bueno, no sé, como les digo, es muy relativo, cada paciente es diferente, pero puntualmente, vasodilatadores, pulmonares, como es el efecto de la dobutamina, y no dilatadores específicos como inhibidores de la fosfodiesterasa, como la milrinona, en pacientes que tienen hiperflujo pulmonar, es contraproducente, ¿no? Entonces, nada más adrena y hacerles el taller. Yo creo que estamos dejando de lado de hacer el taller, si bien, como les había mencionado, en este caso, complicado porque vas a tener contaminaciones gasométricas de tu venosa central, no vas a poder hacer un taller 100% fidedigno, pero quizá un taller ecocardiográfico si te permite, no invasivo, reproducible, sí te da un margen para poder modificar. A veces pacientes que están con 2 o 3 aminas, les vamos quitando, quítale la norepi, ve bajándole la adrena y déjale la dobuta y de pronto el lactato de 15 aparecen 2, ¿no? Entonces, cada paciente es individual, ¿no? Yo creo que no debemos dejar de lado el taller, ¿no? Yo creo que eso nos guía en cualquier tipo de shock, ¿no? Más en este, ¿no? Que séptico cardiogénico es sumamente complejo, ¿no? Cuando esté instalado. Muchas gracias, doctor. Le leo la siguiente pregunta. Dice, ¿el uso de calcio como aporte rutinario específicamente en choque cardiogénico? ¿O cuál sería, ajá, es el uso de calcio? Sí, sí, y más, hay un grupo muy, este, particular de insuficiencia cardíaca, que es el grupo neonatal, ¿no? Son sumamente sensibles al calcio porque ah, porque su maquinaria es inmadura y si no tienes biodisponibilidad de calcio, la falla cardíaca se acentúa y pueden hacer shock cardiogénico. Como hemos visto, eh, darles calcio en fases iniciales
es contraproducente porque tienen un desbalance de calcio, es decir, ese calcio que le pasemos se le va a salir, ¿no? En diástole se va a salir del, del sarcoplasma y el que se quede puede inducir apoptosis, ¿no? Entonces, hasta tener bien establecida, y como les había mencionado, librarse del umbral de anaerobiosis, eh, llegar, les reitero, a la terapia y en vez de ver, o sea, sí ver el monitor y cómo es la alamina y cómo está orinando y cómo está el 20 y todo, pero ver cómo está la mitocondria del paciente. Si la mitocondria del paciente no está bien, ponerle de lo demás sí es contraproducente al inicio, ¿no? Después obviamente se hace hipocalcemia y le está faltando amina, entonces mejor ponerle calcio antes de modificar la amina, ¿no? Eso sería lógico, pero al inicio no, ¿no? Al inicio sí tenemos que ser muy cautos, ¿no? De hecho, hace ya un par de años están intentando este, fármacos como la carnitina, le poner carnitina previa para precisamente liberar de ese rote de cadena de electrones y utilizar y que la mitocondria utilice la carnitina para detoxidación. Eh, 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 Succinato, cafeína, se está utilizando, ¿no? Antioxidantes, N-acetilcisteína, vitamina C, precisamente porque se están enfocando la mitocondria. Entonces, esperamos en algún futuro no muy lejano poder contar ya con esto para las fases iniciales, ¿no? Y después ya, especialmente con el calcio, ver si se puede abreviar el tiempo para utilizar calcio en todo caso, ¿no? Muchas gracias, doctor. La última pregunta dice, ¿cuál es la diferencia clínica o hemodinámica entre el choque cardiogénico y choque séptico, considerando la limitación en nuestras terapias intensivas que no cuentan con cardiólogo para realizar la ecocardiografía en el momento agudo? Sí, mira, la diferencia, la respuesta es ninguna, ¿sí? De un paciente puede venir séptico y cardiogénico, ahí, ¿no? O sea, no, sin un rótulo, ¿no? O que tengas un laboratorio o sea, que shock séptico o shock mixto, ¿no? O sea, trátalo como tal. Y obviamente que la mayoría o definitivamente no tienen un cardio 24 horas, 7 días a la semana, de ahí la importancia del ECOPAST, del POCUS. Este, eh, Porque igual el intensivista puede evaluar la función cardíaca, digamos, puede estar entrenado y no contar con ecógrafo, con software cardiológico en la terapia, ¿no? Esa es una realidad. Pues, lamentablemente, ahí no podemos documentar, o sea, clínicamente decir, este es purito cardiogénico, este es purito séptico, ¿no? Entonces, si tiene datos clínicos de los dos, por decir, hipertensión venocapilar, o sea, datos de falla izquierda, ¿no? Hipertensión venocapilar con estertores crepitantes y además tiene fiebre, un foco pulmonar que ya se conocía, probablemente haya que tratarse como mixta hasta que el cardiólogo llegue, ¿no? O se puede hacer un taller gasométrico, se puede sacar gasto cardíaco con el taller, e iniciar las valoraciones, y se puede tratar como ambos, ¿no? Ese es uno de las limitantes que se tiene, no solo aquí, o sea, en cualquier parte del mundo, o sea, no hay alguien que tenga su cardiólogo ahí, de hecho, por eso les mencionaba la necesidad que se tiene en la formación de intensivistas de aquí, de todas partes, de que se entrenen en ecografía. Pero sí hay muchas partes que no tienen ni ecógrafo ni cardiólogo y sí echando mano a lo clínico, pues tienen que basarse en lo que tengan en la gasometría y tratar de solventar un taller gasométrico lo más fidedigno y actuar en consecuencia. El uso de aminas o de pronto si es respondedor clínicamente, si tienes una PVC que tú ves que no es suficiente, antes de empezar, empezar una mina cualquiera que hayas decidido o que tengas al alcance, ver datos, ¿no? De falla derecha, eso es bien importante, ¿no? Que tenga ingurgitación yugular, hepatomegalia y la radiografía esté normal, es decir, los pulmones estén normales, probablemente sea una falla derecha y sí puedas echar mano un poquito más de volumen antes de empezar la, el manejo inotrópico, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí, ¿no? Individualizar, ¿no? Entonces,
De todas maneras, en general, las terapias que manejan este tipo de pacientes no tendría grandes limitantes tampoco es decir, condenar a un paciente que tiene choque mixto, decir, no, ya no se puede, ¿no? O sea, sí se puede, ¿no? Con lo clínico y lo gasométrico de inicio, y se puede, ¿no? Muchas gracias, doctor. Realmente nos ha ayudado bastante, ha sido bastante orientativo y nuevamente agradecerle por el tiempo, la predisposición y bueno, pues buenas noches a todos, descansen y nuevamente nos conectamos el día lunes. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.